Qué placer poder estudiar la Biblia contigo. ¿Se ha encontrado usted en un lugar en el que se siente perdido y es además una noche oscura y no hay luz? Este es un sentimiento terrible de no saber hacia dónde vamos. Cuando nos graduamos en la Universidad Adventista de Colombia, con sede en Medellín, fuimos a pasear a una cueva en el departamento de Caldas, llamada la Cueva de la Danta. Al llegar allí, un guía iba al frente y nosotros seguimos detrás, alumbrados con velas. Y al llegar a cierto lugar, el grupo en el que iba se separó del guía y unas leves gotas de agua apagaron la vela y quedamos a oscuras. Aún así logramos llegar a un lugar en donde habrían dos caminos. ¿Cuál seguir?, nos preguntamos. La respuesta fue sencilla. Teníamos que ir a donde había un destello de luz. En medio de la oscuridad espiritual que rodea al mundo, en muchas oportunidades nos encontramos con encrucijadas que no sabemos qué camino tomar. Hay tantas voces, tantos caminos, pero ¿cuál seguir? El apóstol Pedro nos dice lo siguiente, que el Señor nos ha dejado una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Segunda de Pedro 1:19. Dios ha dejado la palabra profética. Ella indica hacia dónde va el devenir de la historia. Ella ofrece una guía segura para el cristiano. Ella le muestra la voluntad de Dios y le indica al cristiano cuál es la senda segura que debe tomar. Vamos a estudiar cómo este don se manifiesta en la iglesia de Dios en los últimos días. El don profético. ¿A quién revela Dios sus designios? Miremos a Amós, capítulo 3, versículo 7. Nada hace el Señor el Eterno sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. La respuesta es sencilla, a los profetas. Dios escogió a hombres fieles que servían como mensajeros de salvación para el pueblo. A estos se les conocía como profetas, uno que hablaba en lugar de Dios. Estos mensajes eran para orientar o amonestar al pueblo, como también para predecir ciertos acontecimientos con el objeto que el pueblo confiara plenamente en Dios. ¿Y cómo se comunica Dios con el profeta? Leamos Números, capítulo 12, versículo 6. Cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él. Dios se comunicaba con los profetas por medio de sueños y visiones. Hebreos 1:1 nos dice: en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Estas revelaciones divinas venían acompañadas con muchos fenómenos físicos. Por ejemplo, el profeta perdía todas sus fuerzas, como lo describe Daniel capítulo 10, versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Quedé sin fuerza y desfallecí sin retener vigor alguno. En segundo lugar, las predicciones del profeta debían cumplirse. Jeremías 28:9. Cuando un profeta profetiza paz y su palabra se cumple, se conoce que en verdad el Eterno lo envió. Un profeta declara el mensaje divino y no habla de sí mismo. Pero, ¿puede una mujer ser profetisa? El profeta en visión del futuro ve los resultados del derramamiento del Espíritu Santo sin medida. Leamos Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso quiere decir que según esta visión no solo los hombres recibirán el don de profecía, sino también las mujeres. Veamos también Hechos capítulo 21, el verso 9. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Quiere decir que en la iglesia cristiana primitiva, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. La Biblia habla de mujeres que eran profetisas, por ejemplo, Débora,
dice que en este tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora profetisa, esposa de Lapidot, Jueces 4:4. Además estaba Hulda, que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Aras. Ahora, ¿qué está predicho del don profético en la iglesia? Al apóstol Juan se le dieron dos características de la iglesia verdadera de los últimos días en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que son dos características, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Leamos la definición de la segunda característica en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré para adorarlo y él me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que en la iglesia remanente Dios se manifestará y el don de profecía se hará presente. Será un pueblo que pasaría por momentos difíciles en los que el Señor intervendría de manera especial para guiar a su iglesia por camino seguro. Los adventistas del séptimo día creemos que la promesa del don profético se cumplió en Helena Harmon de White. Helena Harmon nació el 28 de noviembre del año 1827 en Gorham, Maine. Era hija de Roberto y Eunice Harmon. Y cuando ella era niña, la familia Harmon se mudó para Portland. Allí a la edad de 9 años sufrió un accidente que la marginó de los estudios. A la edad de 12 años fue bautizada en la iglesia metodista. En el año 1842 se une al movimiento milerita que enseñaba que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Después del chasco, en diciembre del mismo año, cuando tenía como 17 años de edad, recibe la primera visión y da el comienzo de un ministerio especial guiado por el Espíritu del Señor. Personas que estuvieron presentes en el momento en que ella recibía las visiones testifican de la autenticidad de su ministerio. Ella escribió libros considerados joyas en el desarrollo de la vida cristiana, libros como El Camino a Cristo. En el área de la educación, escribió el libro La Educación, Consejos de Padres y Maestros. En el área de la salud, el libro La Temperancia, El Ministerio de Curación y otros diversos consejos. En el área de comentarios de la Biblia, la serie del conflicto, que corresponde a los libros de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Palabras de vida del Gran Maestro, El Discurso Maestro de Jesucristo, Hechos de los Apóstoles y El Gran Conflicto de los Siglos. Fue una incansable misionera que viajó por diversos lugares predicando fielmente la palabra de Dios, y sus consejos aún son hoy oportunos. El ministerio de Helena de White tenía como objetivo guiar a las personas al estudio de la Biblia. Ella no es el reemplazo de la Biblia, tampoco desplaza el estudio de este importante libro. Estos escritos fueron medios a través de los cuales Dios va a orientar a su pueblo por el camino de la salvación. Recordemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Los consejos del profeta son para que miremos atentamente al mensaje de Dios en su palabra. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, apreciar las profecías. El apóstol Pablo nos aconseja en 1 Tesalonicenses 5:20 lo siguiente: no menospreciéis las profecías. Los mensajes de Dios deben ser estudiados con mucha atención. Sus mensajes son importantes para nuestra edificación. Así que, por nuestro propio bien, recibamos y obedezcamos las indicaciones del Señor. En segundo lugar, estar atento a las profecías. Segunda de Pedro 1:19 nos aconseja: además,
Tenemos la palabra profética aún más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Como nos aferramos a la luz para caminar en medio de la oscuridad, de la misma manera las enseñanzas de la profecía nos ofrecen luz, orientación para todos. En tercer lugar, debemos creer en los profetas. Segunda de Crónicas 20:20 se nos aconseja: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. El Señor ha utilizado este medio para guiar al pueblo por sendas de paz. Seremos sabios si hacemos lo que el Señor nos indica. Todo lo que Dios hace, lo hace para que podamos ser felices, para que estemos seguros, para que nada ni nadie nos separe del camino de la salvación. Por tal motivo, haremos bien en seguir atentamente el consejo divino. Por eso hoy te invito a hacer el siguiente pacto. Repite conmigo: acepto el maravilloso don de profecía dado por Dios a su iglesia. Amén. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Dios desea salvarte y ha hecho toda la provisión necesaria para que conozcas el camino de la vida eterna. Debemos entonces elevar esta oración a nuestro Dios. Señor Dios, gracias. Gracias, Padre amoroso, por darnos la gran, maravillosa revelación de tu palabra, por mostrarnos la senda segura por medio de la profecía. Ayúdanos a entenderla y a guardar esas enseñanzas en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a tener siempre fe y confianza en tu dirección. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por venir en auxilio de nuestra débil fe, pues lo pedimos en el amoroso nombre de Jesús. Amén. ¿Siente perdido? Y es además una noche oscura y no hay luz. Este es un sentimiento terrible de no saber hacia dónde vamos. Cuando nos graduamos en la Universidad Adventista de Colombia, con sede en Medellín, fuimos a pasear a una cueva en el departamento de Caldas, llamada La
cueva de la Danta. Al llegar allí, un guía iba al frente y nosotros seguimos detrás, alumbrados con velas. Y al llegar a cierto lugar, el grupo en el que iba se separó del guía y unas leves gotas de agua apagaron la vela y quedamos a oscuras. Qué placer poder estudiar la Biblia contigo. ¿Se ha encontrado usted en un lugar en el que aún así logramos llegar a un lugar en donde habrían dos caminos? ¿Cuál seguir?, nos preguntamos. La respuesta fue sencilla. Teníamos que ir a donde había un destello de luz. En medio de la oscuridad espiritual que rodea al mundo en muchos